noches. La colección Respirando el Verano es un proyecto con futuro. Ya están estos 3 libros que pueden ver. Se comenzó con Manuel Pachón, va con Álvaro Marín y luego vendrá Víctor López. Los títulos son afortunados, Vitrales también es un título muy afortunado, como Quemaduras. Es la segunda vez. Es la segunda. Es la segunda. Lo que pasa es que sigue. Es la segunda vez que tengo la suerte de presentar en este lugar a un autor, al primero que presenté la novela Legos de Roma, Pablo Montoya. Respirando el Verano. Disculpa, algo pasó. Entonces hablemos así. Les decía que es la segunda vez que tengo la suerte de presentar acá a un autor. Primero fue a Pablo Montoya y su novela Legos de Roma. Álvaro Marín es un poeta y ensayista que lo conozco hace más de 30 años. Respirando el Verano se llama esta colección y fue casual que el segundo autor fuera Álvaro Marín, un estudioso serio de la obra de Héctor Rojas Erazo y de la poesía colombiana y de los altibajos de la sociedad en general. Marín, como siempre, con sus ensayos nos pone a pensar en amplios contextos sin alejarse de la superficie en que pone el pie para dar el paso. Era una fortuna escucharlo hace 30 años, es una alegría leerlo en el primer peldaño de la vejez, más reflexivo y sereno y más lúcido todavía. Para Álvaro Marín, la enfermedad del presente viene del origen de la civilización y se perfecciona en la maldad cada vez que se aproxima al futuro. Sus versos y poemas hablan por él. Asombrados los minerales bajo la tierra preguntan si en Europa hay vida antes de la muerte. ¿Qué puede haber en el Museo de América más que el vacío de nuestro largo silencio? En Álvaro es evidente la responsabilidad con la palabra, materia esencial de la poesía. En sus ensayos y en sus poemas encontramos esa tragedia que los expertos en ignorar autores esenciales de todos los tiempos llaman vitalismo, coloquialismo, repentismo, ecologismo. Si bien Álvaro Marín es conocido, su obra no alcanza a salir de las fronteras para que el país lector lo tome como un autor reconocido. Respirando el Verano busca ayudarle a salir de sus organizadores hasta donde la posibilidad lo permita, y lo hará con todos los poetas que sean publicados, por todos porque se insinúa una colección de un amplio espectro. La página presentación de la colección dice: en medio de esta ligación de la creatividad surge Respirando el Verano. Su deseo es registrar distintas propuestas literarias de las regiones del país sin la intención de privilegiar ideas o autores. Alcancé a ver la lista de los primeros 20 poetas que serán invitados a publicar. Oí que esperan con fe que acepte. Recuerdo a Lucerena Cordero, Nelson Romero, Mirillabanda Sánchez, Horacio Benavides, María Clemencia Sánchez, Juan Manuel Roca, Matilde Rodríguez, Santiago Muchis.
tal vez por la negación de un hogar donde se integren las distintas expresiones poéticas y creativas, les he visto demasiado optimistas. Jaime Londoño, el director de Domingo Atrasado, le oí que aspiraba a publicar los poetas colombianos independientemente de su aceptación en el medio de los lectores. Es la única manera de saber quiénes lograron dejar un poema para la memoria y desde luego agradecerles a quienes no lo lograron. Ellos serán más importantes porque el fracaso logra lo que nunca pudo la fama. La fama tiene límites, el fracaso es infinito. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar con Álvaro. El método, cuando yo presento a un autor, más o menos siempre trato de hablar unas 5 líneas de su trabajo y luego les hago que de pronto el público le haga una pregunta, pero en este caso la pregunta la voy a hacer yo. Uno cuando llega a Álvaro, más o menos a la edad de 60 años, otros un poco antes, a los 50, comienzan a hacer un balance de su quehacer literario. Yo quería preguntarle a Álvaro, como lo conozco desde hace unos 30 años, que nos cuente a los que estamos acá cuál ha sido su principal acierto en la poesía y en el ensayo. Gracias, Víctor. Pensando en aciertos, bueno, hay aciertos favorables y hay aciertos que no son favorables, como los errores también. Y creo que un acierto puede ser el creer en la intuición y en el llamado de la poesía. El no haber desistido a pesar de las dificultades de escribir poesía en un país como Colombia. Y atender ese llamado de la poesía, que no es solamente en la escritura, no es solamente el ejercicio de escribir, es también la poesía. Para mí es una aproximación a la realidad también. No es solamente una construcción literaria, es una pulsión humana que también existe, como existen otras necesidades de construcción de realidades distintas. Y una de ellas, una de esas fuentes es la poesía. Creo que la poesía va mucho más allá de la literatura, y desde allí, desde esa mirada que nos ofrece la poesía, yo creo que el acierto está ahí, en apoyarse en la poesía para asumir la vida también, para asumir procesos que no solamente tienen que ver con la creación literaria, sino con las relaciones humanas, con los conflictos del país, con la sociedad misma, con la necesidad de tejer procesos sociales. La poesía está en todos los espacios vitales, y creo que desde allí ese ha sido un acierto, porque la poesía me ha acompañado en todos los ejercicios que he emprendido, y desde allí se han abierto algunos espacios y algunas reflexiones que han quedado en comunidades y otras que han quedado en espacios de la literatura. Los ensayos que hemos publicado también son una forma de aproximación a esta otra realidad literaria, que también es un complemento del ejercicio de la poesía. Álvaro, yo pienso que de todas maneras nosotros esperamos que él nos lea esta noche algunos poemas, ¿verdad? Entonces no sé si quisiera leernos ahora algunos poemas como para ir organizando mejor la exposición de esta noche con las personas que nos acompañan. Bueno, mis gafas ya no leen bien, entonces María me hizo el favor de prestarme las gafas de que leen mejor. Saben leer mejor. Bueno, el título del libro es Quemaduras.
entonces empezar con el primer poema, que el título es Sobre este poema sobrevuela un Black Hawk. El fuego camina sobre el agua en una travesía a 3000 grados K. El elemento puede ser el número atómico 22, titanio puro. Se extrae por un rapto de tetracloruro y por el influjo del carbono. A esta amalgama se agrega sangre de indio y así empieza el descenso del cuchillo sobre el mundo, el metal en la forma de un halcón. Black Hawk es un indio del Mississippi, un jefe SOAT. Su gente, dicen, es gente de fuego. Black Hawk ofrece el alimento del tabaco a los ingleses que los ingleses vuelven humo. Asombrados, los minerales bajo la tierra preguntan si en Europa hay vida antes de la muerte. Hoy ya sabemos cómo desintegrar las partes del todo y vemos caer una lluvia roja sobre un río insepulto. Otros saben cómo fundir el nombre de un jefe indio al metal y saben convertir los huesos de la cultura en armas de guerra. Desde el cielo cobrizo desciende el dios de titanio. Su rumor seco entre la selva del Amazonas anuncia el comienzo de un tiempo oscuro. Este viejo rumor viene de casa desde el antojo de Europa del siglo XV. Abre las aguas, quiebra la noche y los mares profundos. Esta versión del fuego no es una danza ritual, no es el fuego Zohar, es el fuego que camina sobre todos los siglos. Esta es la muerte mineral. Es una prolongada historia clínica con pozos de hemoglobina. Este rumor en llamas trae una X de huesos y un documento secreto. La tierra se estremece desde las praderas del norte hasta la caída en las sombras de las selvas del sur. ¿Y acaso lo esperado no era un tiempo de luces? Detrás de los árboles un silencio nos llama, desde la sombra, desde el oscuro desdoblamiento del dolor. ¿A dónde creen ir los hombres y los animales? Ya no sabemos qué parte de la oscuridad somos. Dirán que la selva es un vertedero de sepulcros, un útero verde, un pantano de ahogados suplicantes. Pero ¿a dónde van sin sombras estos cuerpos? ¿A dónde van estos fantasmas errantes? Y si no hay muerte, y si la multitud de árboles y hombres talados son un mal sueño, del Atlántico desciende una noche que no es la noche, y entre humo y rapé nuestras voces preguntan. ¿Y si no son estas nuestras palabras? ¿Y si no es esta nuestra boca? Si no es este nuestro cuerpo, ¿qué somos entonces? Los árboles caídos dicen que estamos muertos. A los árboles caídos les cortamos la lengua y siguen hablando. Los árboles caídos dicen que somos presencias vacías, aire sin aire, actos de fe. Y ya nada pueden hacer los pájaros por nosotros. Esta es la historia de la transformación del nombre de un indio del Mississippi Esta es la historia de la transformación del nombre de un indio del Mississippi en el nombre de un arma de guerra y del indio mismo convertido en metal. Ahora sobrevuela el verde del Amazonas. Esta es la historia del fuego que camina sobre las aguas. Sobre este poema sobrevuela un Black Hawk. Agua cenicienta.
agua estancada, muertos que no han muerto aún y yacen en el fondo, pequeñas formas detenidas. Esa mujer tiene una voz bella, canta y su voz crece, y su cuerpo de burbujas es una niña antigua atrapada en un verdín de algas. O aquel hombre hubiera sido un patriarca y solo es el rey de sus andrajos. Y los niños que se suicidan en mitad del juego, y los perros, y los flacos caballos citadinos, agua de olvido, agua cenicienta, con las algas, las anémonas y las muñecas desmembradas, y la voz bella de la mujer que canta y nos llama desde el fondo del agua estancada. Quemaduras. Hay que ver el abismo en los ojos del que huye, de quien viaja al lomo de un dolor innombrable. Hay que ver el paso anómalo de quien se da a la fuga a través de la puerta ocultada. La huella que deja el que huye es apenas una marca de fuego. Semilla atascada en la piedra, vendrá tu viento. La noche junta los naufragios del día. Allí rebrilla un verde alcohol. Nadie verá al fugitivo atravesar la niebla, huir por la puerta trasera como huye en sus potros la noche. El fuego se encabalga en la cera que se desvíe. Noche abajo, las góndolas llevan a los seres sin cuerpo. Los argonautas de las sombras entonan la canción de la despedida. Jornada. La espiral del caracol puede ser el camino a las estrellas, y las vertientes de los ríos, el caudal de la tierra alimentada con nuestras sangres. ¿Y qué sabemos de la danza sonámbula de la hoja que cae? Nuestro viaje, ¿hacia dónde? ¿Por qué el azul velando en tu noche? ¿Por qué el anhelo en la sangre? Estos que ves son dioses, están muertos. Acoge en su finitud a los dioses. Ofrecemos nuestros días a los espíritus de la concupiscencia y de la saliva, a los dioses de la vida y la vegetación. Somos primarios, silvestres, provisorios. Entona una alegre canción, es nuestra jornada. Deseo. Podría decir cielo de plata o luna azul, pero esa no es mi voz. Y si dibujo una estrella es solo para ahuyentar mi sombra. Adivina de la noche, descifra estas aguas. Soy el mar solo acercándose a tus orillas solas. Y hoy quisiera hacer de mi voz un mar de luz para la sed de tu noche. Que mis pasos tengan la resonancia del alba cuando busco tu huella, y no el abandono del sol suicidándose al final de la tarde. Que mis palabras sean un rumor de alas, y en el momento de escribir la palabra amor, surja una bandada de pájaros que silencia el ruido de los huesos del aire. Y si es por la danza de mis aguas en la noche de tu cuerpo, que el deseo nos devuelva la dulce y dolorosa memoria del paraíso perdido. Nosotros observamos que Álvaro tiene dos cosas muy serias en su poesía. Una que profundiza en el hombre, en la sociedad, pero hay una que me llama mucho la atención, que es su respeto por el lenguaje. No lo destruye ni lo deja totalmente en cosas que se las lleva cualquier palabra. En sus ensayos tiene un ensayo
que está en este libro, que es un ensayo realmente sorprendente, como casi todos los ensayos de Álvaro Marín, que se llama Facturas de lenguaje. Textualmente dice así: existe en la cultura contemporánea territorios incendidos en términos de lenguaje, fracturas en sentido donde la imagen no corresponde al cuerpo que refleja. Nos encontramos en la travesía de aquellos tiempos que señalaba el ensayista Areo Carpentier como épocas de confusión y dispersión paradójicamente en el mundo unificado. La pregunta es, Álvaro, lleva 30 años escribiendo ensayo, cuéntenos cómo ve el lenguaje de los poetas actuales y el mismo suyo, hasta donde sea posible. Si bien son experiencias distintas, de momentos distintos también, de una sociedad también en una transformación vertiginosa. El lenguaje, muchos de mis contemporáneos trabajábamos mucho, incluso un lenguaje que no era tan urbano, ¿no? Que tenía que ver con nuestras regiones, porque todos veníamos de regiones distintas, y era un lenguaje cribado por la cultura de las regiones, ¿no? La poesía que se llamó en algunos momentos poesía urbana empieza a aparecer en algunos poetas, pero esa no es una experiencia que me parece que es necesario tener en cuenta, porque es un país en donde su transformación fue vertiginosa, de una población que era mayoritariamente rural a una población urbana en menos de 10 años, que fueron los años de la violencia de los 40 y los 50, donde el 70% de la población era población campesina. Y desde allí, con toda la violencia, con todos los ciclos de nuestra violencia, hay una transformación, pero es una transformación artificial en sociedades urbanas, donde ya mayoritariamente la población colombiana empieza a ser urbana. Pero el lenguaje sigue siendo un lenguaje rural, la mentalidad sigue siendo una mentalidad también provincial, local, municipal, y eso creo que no cambia mucho en nuestros días, a pesar de los avances tecnológicos, de todos los procesos de intercambio cultural también, pero el país sigue, creo que, ensimismado no solamente en sus propios conflictos, sino en su propia cultura, que no trasciende porque no encuentra elementos de continuidad. Es una sociedad totalmente disociada, una sociedad que no ha encontrado un proceso colectivo, y desde allí es muy difícil construir una cultura sin que exista un tejido social. De lo que carecemos en Colombia es de tejido social. De hecho, los movimientos más importantes en Colombia han sido movimientos campesinos, donde todavía existe un poco de ese tejido que se da a través de la colonización, pero también de procesos agrarios y procesos de urbanización anómala de comunidades marginales que han construido a las orillas de las ciudades procesos de urbanización. Entonces, el lenguaje que uno encuentra, para volver a la pregunta de Víctor, tenía que hacer un poco ese giro, porque el lenguaje que uno encuentra es un lenguaje también pasado por la criba de todas esas realidades. Pero en las nuevas generaciones yo veo que hay las mismas pretensiones, digámoslo así, de generaciones anteriores, que se creían generaciones ajenas a los conflictos, ¿no? Bueno, el país siempre ha sido un país en conflicto, pero ajeno al conflicto, y a eso no han escapado los intelectuales, ni los artistas, ni los poetas. Y se encuentran expresiones de una poesía blanca, que es una poesía
casi que colonial, en donde no aparecen elementos críticos, sino solamente la contemplación de una realidad ideal, pero no existe esa tensión que existe en la realidad de la vida colombiana. Yo creo que eso le ha faltado a la poesía, acercarse a esas tensiones, pulsar el sentido de lo que es el ser de este lado del mundo, para poder, pero hay escritores recientes que lo han hecho y han encontrado en los elementos de la violencia, han encontrado una forma de expresar ese abismo, ¿no? Pero la mayoría realmente han sido esquivos, tanto las nuevas generaciones como las anteriores, a mirar de frente el país. Hay una condición ladina, lo digo así porque así lo considero, del intelectual colombiano, de no mirar de frente las realidades, sino esquivarlas a través de expresiones casi siempre foráneas. Y en escritores que abordan la violencia expresionista, pero no abordan la violencia en Colombia, es un fenómeno raro, pero en esa huida hacia el expresionismo encuentran de todas maneras el conflicto humano, que es lo importante. Álvaro ha dicho tres cosas muy esenciales. Una es, un poeta norteamericano dice que la poesía se refleja en su intensidad cuando demuestra algo del alma campesina. Yo una vez cogí esa frase y me puse a buscar y salvo unos 3 o 4 premios Nobel que leí, todos son nacidos en provincias. Sean de Europa, de África, e incluso de Latinoamérica. Creo que el único de Latinoamérica que había nacido, de pronto me equivoco, en una ciudad era Octavio Paz. Pero el resto todos vienen de algunos sitios. Esa es su cosa campesina. Otra cosa, el poeta Salvatore Quasimodo decía que la poesía más verdadera y sincera era aquella que tiene que ver con su tiempo. Y Álvaro nos ha hecho una buena reflexión sobre el divorcio que existe entre los poetas colombianos y su tiempo, y eso se ve a la fractura del lenguaje. A mí me asombra mucho cuando leo poesía joven. Yo creo que aquí la mayoría saben que mi oficio es únicamente leer y tratar de corregir, y me asombra mucho ver que gentes que nacieron aquí en Bogotá, que yo creo, Juan Manuel y los que han viajado mucho, creo que Bogotá es una ciudad, ¿cierto? Casi. Y uno observa que cuando lee los poemas de 25 o 30 años, que encuentra elogios a la vaca, al cerdo, al árbol, como si no existiera unas manifestaciones de la ciudad. Y gracias, Álvaro, por haber tenido la respuesta que creo que la necesitamos. La fractura del lenguaje en estos momentos en Colombia es la fractura de la sociedad. El lenguaje nuestro está divorciado porque no es nuestro lenguaje. El lenguaje que usa el poeta no es el lenguaje de él, sino es un lenguaje que le da a otras personas. U otros medios, o la universidad, o el taller, o lo que sea, pero no el lenguaje del alma del poeta. Y de esto lo dejo ahí para agradecerle su respuesta, y no sé si desea leernos algunos otros poetas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos en el diálogo o leemos algunos poemas? Las dos poemas. Ciudad inconclusa. La ciudad se construye sobre la arena movediza del futuro. Todavía no es la ciudad. Cada día se construye una franja, un puente, una avenida. Cada día se tala un tramo de pasado. En los planos de la ciudad futura no existen las casas ni las calles de hoy. Tampoco existes en las calles de mañana. El ciudadano es el proyecto de hombre para el proyecto de ciudad que no existe.
El ciudadano es un proyecto del plan de desarrollo. La fundación de la ciudad será siempre aplazada por la lluvia, por un meteoro, por una ley o por el conflicto, o porque mañana se solucionará el problema de la esfera pública, o porque sí, porque todavía no es la vida, o porque mañana se repartirá el bien entre todos. Una ciudad es siempre una promesa, otra palabra sucia en la boca de los legisladores. La ciudad nunca es. El ciudadano no existe. Hoy es solo el plano de mañana. Planeta azul. El planeta azul. ¿Y quién atiza el fuego de sus volcanes? El planeta de agua, mas nuestra sed no es saciada, y la sombra es un jaguar que acecha estas aguas. La luz es el holocausto de los venados. Quema esta luz, y en vano pretendes esconder la ceniza o pintar una flor en la página en donde está la foto del hongo de Hiroshima. Sed. Huyeron con las alas que eran para ti. Vas de la noche al día como a dos secos pezones. No alimenta la leche de esta nodriza. Hay un poema que se llama Crónica del Paso de la Cordillera. Cabezas en las puntas de las lanzas nos muestran que no somos los primeros en intentar el paso de la piedra empinada. La realidad es feroz. Lo monstruoso domina por el terror. La estrecha mirada de la muerte representada como cabeza lanceada. Vamos, unos dormidos, otros sonámbulos, otros deliran. Esta es la historia, dice el moribundo, entre los brazos de su mujer. Esta es la historia, es el paso de la cordillera en el año de 1819. Desvaría, el pobre delira. Y alguien pregunta por los hombres talados, por los cuerpos arrojados al río. Es la mujer, la fantasma loca, la esposa del supliciado. ¿Quién viaja por estas laderas de muerte? Pasan los arrieros del viento hacia la colina incendiada. Las toscas medialunas de las herraduras tachonan la noche de verdinegra melancolía. Mulas de fuego, su mansedumbre lleva juntos el grano y el arsenal. Monturas del relámpago, mulas de oro, de sombras, de camisas sangrantes. Bestias de Dios en la procesión silenciosa, en el misterio de no saber hacia dónde llevan nuestro cuerpo talado como un tronco de árbol. Cadáveres al lomo de la niebla jinetean el páramo. Y estas medialunas relumbran sobre el pan amargo y sobre las cuerdas reventadas que los músicos ya no saben pulsar, los dedos separados del pie, los ojos fuera de sus cuencos. Pasan los frutos desprendidos del árbol y es realmente el cuerpo de Colombia el que pasa en andas sobre el lomo de los caminantes en la fiesta del Corpus. A una herida dale alas. Y ya que es obra de tus sueños, ama tu herida. A tu propia herida no la niegues, déjala ser. Desnuda su resplandor desde la cima más alta. A tu herida enséñale a volar, dale alas.
Deja que su dolor beba entre los senos del vacío la leche de la nada. El manzano. 12 vientos bajo un sol que lastima. Eva regresa con el cuenco de su mano vacío y un nuevo Adán le extiende el leño seco de su brazo. Son limo, son tierra seca los frutos del manzano. Yo creo que Álvaro nos ha leído varios poemas, nos ha dado varias opiniones, nos ha dado su concepción sobre la sociedad, sobre la poesía, hablando del lenguaje. No sé si ustedes tendrán algunas preguntas o quieren agregar algo o proponerle algo a Álvaro, que ha tenido cada vez que se publica un libro, es tener una ventaja sobre el olvido, una ventaja sobre todas las desgracias que suceden. Estos libros perdurarán. Aprovechemos que Álvaro está aquí para que le haga alguna pregunta o algún comentario. ¿No hay preguntas? A ver, de pronto nos cuente, ya que se ha elogiado, que ha sido tan atractivo para los que han intervenido el título del libro, Quemaduras. ¿Por qué esa elección en una sola palabra tan concisa, tan sugestiva a la vez? Me parece que para rematar de pronto la lectura de poemas, esto está como una banda sonora, como algo que no sabemos todavía muy bien quién es. Bien, para responderle a Juan Manuel, diría que yo tampoco lo sé. Es un título intuitivo. Realmente tampoco recuerdo en qué momento surgió. Y tiene que ver un poco con el poema Quemaduras, sí, que era un poema que anteriormente tenía otro título, pero lo transformé y quedó con el título de Quemaduras. Quemaduras también puede hacer alusión a las heridas, a todo el fuego que hemos soportado también en este país. Pero como digo, es un título más intuitivo que una certeza. También una quemadura es una forma del dolor, que es lo que vivimos permanentemente en Colombia, un duelo permanente, una quemadura. Álvaro, yo creo que es perfecto porque refleja lo que se siente cuando uno lee esa poesía y también cuando lee los ensayos. Se queda uno con la sensación como de, un poco como de desesperanza y de angustia, y queda con esa quemadura. Hay una imagen que me parece demoledora, que es la leche de la nada. ¿Cómo ser amamantado por la leche de la nada? Solo quiero decir eso. Yo sé que la mayoría de las personas que están acá ha leído el libro de Álvaro. Quisiera que nos dijeran algo de los escritores, unos todos ensayistas de mi generación, que han reflexionado sobre la poesía colombiana, sobre el cuento, sobre la novela, y son Gabriel Arturo Castro Morales y Álvaro Marín.
Yo quisiera que no desaprovecháramos, por ejemplo, si no están cansados, quisiera que Álvaro nos hablara algo del ensayista, del escritor, ensayista, poeta, pintor, que es Héctor Rojas Erazo, y que sé que Álvaro lo ha trabajado mucho, y el nombre de la colección, Respirando el Verano, es el título de una de las primeras o de las novelas de Héctor Rojas Erazo. Entonces yo quisiera, Álvaro, que no perdiéramos la oportunidad, y también pues para agradecerle al público, que es bastante. Después de 2 personas o 3 para la poesía en una ciudad de 8 millones es bastante. Entonces tampoco desaprovechemos el público que nos acompaña. Bueno, a mí me parece sí, un interesante llamado el que se hace a través de esta colección con el nombre de uno de los libros de Héctor Rojas Erazo, que se llama Respirando el Verano, que es uno de las expresiones poco conocidas de la literatura colombiana. Sin embargo, están los elementos de toda la tradición caribe, de la oralidad caribe también. Hay un libro que a mí me generó mucha inquietud, que es Celia Sepúlveda. Y bueno, Héctor Rojas Erazo era un ser muy cálido, sobre todo con la palabra, y siempre la palabra para él era no solamente la expresión verbal, sino la permanente compañía. El sentido de la amistad de Héctor Rojas Erazo era muy fuerte también, y tenía que ver mucho con la concepción de la literatura que tenía. Pero Celia Sepúlveda es un ejercicio, es más bien un ejercicio del idioma, es un continente del lenguaje. Allí uno encuentra todas las expresiones posibles de nuestro idioma, sin querer ser una totalidad, pero sí siento que es un continente del idioma. Como 1000 páginas, no recuerdo cuántas páginas son Celia Sepúlveda, alrededor de 1000 páginas. Y allí hay un poeta que es un poeta que viene de provincia, ¿no? Porque él decía, yo no vengo de una ciudad, yo vengo de un patio. Y es un poeta en conflicto con todos los elementos de toda la transformación de los 70, 80, ¿no? del siglo pasado. La transformación de esas provincias en centros de producción. Y eso está en Celia de una manera, con una preocupación permanente. Pero también está ese conflicto. Bueno, Héctor Rojas Erazo tiene un espíritu cristiano, religioso, pero también es un transgresor en el lenguaje. Y lo que yo encuentro allí es ese permanente contrapunteo entre, bueno, un ensayo que escribí sobre él se llama Entre Cristo y Sade, por eso, porque es un reclamo por toda la degradación que existe, que no es solamente la degradación de los tiempos, sino también que existe en la naturaleza. Es un reclamo por la muerte, que es también lo que hace el Marqués de Sade, con toda su expresión de la violencia y de la crítica del poder. Rojas Erazo ve ese poder en la naturaleza, no lo ve solamente en la sociedad, pero lo ve a través de la descomposición. Celia es un personaje que se va descomponiendo a través de toda la novela, que no es solamente una novela, se llama novela por ese afán de clasificar que tenemos, porque cuando clasificamos estamos más tranquilos y decimos novela, y entonces ya parece que estuviéramos más seguros. Pero Celia Sepúlveda y en general la obra de Héctor Rojas Erazo es una obra inquietante. Es una reflexión sobre el hombre muy cercana a la expresión de César Vallejo, pero es una preocupación permanente por el hombre, por el ser humano, por lo humano. Y desde allí es desde donde genera toda esa tensión poética. Y Celia, a pesar de ser
prosa es un poema de 1000 páginas. Es realmente un poema, yo lo leería más como poesía, siendo narrativa también. Es una de las cualidades de la expresión latinoamericana también, que uno encuentra en Lezama y encuentra en algunas vertientes latinoamericanas, en donde en Cardosa y Aragón, en donde la poesía y la prosa no están, no tienen un límite, sino que están en permanente diálogo. Desde ahí trabajé el ensayo sobre Rojas Erazo, que es un ensayo también de admiración por el trabajo de Héctor Rojas Erazo y por la condición humana de este poeta que ha sido uno de los poetas importantes del siglo XX y poco reconocidos, ¿no? Pero me parece que su obra está todavía por leerse en Colombia. Yo leí el libro con mucha atención y me gustó mucho, pero también encuentro que en la poesía hay diferentes preocupaciones, diferentes formas estéticas que atraviesan la palabra y aunque encuentro, digamos, que hay un núcleo que siento yo común desde la manera de enunciar, siempre me preguntaba cuál era ese pulso inicial que alimentaba tu palabra. ¿Te refieres al ensayo? No, me refiero a los poemas en particular. Ese pulso inicial es, bueno, mi acercamiento a la poesía es un acercamiento que se da a través de, que creo que uno inicia desde muy temprano en la poesía, desde la niñez. El poeta está en el niño, porque el niño es quien conserva todavía el niño todavía está en la capacidad de relacionar sistemas que perdemos después en la escuela, en el colegio, en la academia, nos enseñan a clasificar, ¿no? Y creo que el poeta está ahí todavía vivo en el niño. Y para mí era una defensa de esa forma de ver el mundo. Tenía mucho conflicto con lo formal. Y en ese conflicto con lo formal la poesía era un refugio, porque tenía las posibilidades expresivas que no encontraba en ese discurso formal, clasificatorio, vertical que tenía la academia. Entonces es cierta cercanía más bien con la intuición, desde la intuición. Hay muchos elementos de la intuición que están ahí, permanentes, y una relación muy fuerte con bueno, en la poesía, para no hablar de poética, pues, sino de la poesía como sentido. Yo encuentro en la poesía que hay dos componentes muy fuertes. Bueno, otros poetas encuentran otras cosas, pero yo encuentro dos componentes muy fuertes que están ligados al sentimiento amoroso y a la naturaleza, y a la naturaleza y el sentimiento amoroso como formas de conocimiento también, no solamente como formas de expresión, sino como formas de conocimiento que en la poesía se manifiestan de una manera singular, y es en donde existe esa posibilidad de aproximarse a esa realidad que es una realidad que va más allá de la realidad acostumbrada. Hay una realidad con mayúscula de la que siempre hablamos, pero hay una realidad que es mucho más compleja, que va más allá, y que la naturaleza nos enseña permanentemente, sino que no la vemos, pero la naturaleza nos lo dice siempre, nos lo está diciendo. Y desde allí, desde esos dos elementos es que he trabajado en mi poesía. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
no sé, yo creo que nos dirá Carlos si ya terminamos. Porque es que cuando uno escucha a un compañero que está cerca a uno, que le habla de autores que nadie lee, como Lezama Lima, como Héctor Rojas Erazo, como Aragón, que son totalmente olvidados, uno le queda únicamente agradecerle a esa persona que ha leído esos libros y que nos cuenta, que nos aproxima y que de pronto nos hace poner rojos. Y pues si ya debemos terminar, me quedaría por parte mía agradecer dos cosas: que me han dado la oportunidad, esperando el verano, de presentar a Álvaro, que me han dado la oportunidad de presentarlo en esta librería, y agradecerle mucho a Álvaro, que siempre nos ilumina. El pensamiento literario y político, en el mejor sentido de la palabra que yo tengo y lo he dicho, se lo debo a Álvaro Marín, de hace más de 30 años. Lo otro son adornos que uno coge en lectura, pero siempre tiene algún amigo de cerca que le cuenta algo. Si tienen otra pregunta, ojalá se la hicieran a Álvaro, porque no es cierto que casi no conocemos a Álvaro en las cafeterías, en las librerías, en las tabernas, en las catedrales literarias. Y miren, ese título de este libro no lo va a olvidar nadie: Quemaduras. Y ojalá Carlos nos volviera a repetir el verso que nos dijo del comienzo, que es como para el epígrafe invisible del libro. Ah, sí, qué bonito. Oye, qué bonito epígrafe invisible. Era un verso, el comienzo de un poema de Verlaine, que dice exactamente así: porque tengo las manos quemadas es que puedo hablar de la esencia del campo. ¿Quieren que terminemos con eso? Bueno, muchas gracias. No, simplemente para anunciar el cuarto título, que es el de Luz Helena Cordero, que llama Pliegos de Cordero. Ese es el próximo. ¿Cómo se llama? Pliegos de Cordero.